Dice la palabra de Dios: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Vamos a seguir hoy, hermanos, con nuestro estudio sobre la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, vista a través de los ojos de Marcos. Este escritor evangélico, que al igual que los otros tres, Mateo, Lucas y Juan, tiene la intención no solo de presentar los eventos en la vida del Señor Jesús, sino más allá de eso, la intención de los evangelistas es establecer la identidad de Jesucristo. Llevamos 2 capítulos estudiados del Evangelio de Marcos. De hecho, hoy concluimos el capítulo 2 con esta sección. Y hasta ahora es claro que en base al testimonio que el mismo Marcos da en el primer versículo del libro, cuando le llama a Jesucristo el Hijo de Dios, en base también al testimonio del mismo Dios Padre, que deja oír su voz desde los cielos para referirse a Jesús como mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En base también al testimonio de un demonio que lo identifica como el Santo de Dios. En base a todos estos testimonios, en solo 2 capítulos, queda establecida la identidad de Jesús. Le decimos, es el propósito de los 4 evangelios. Pero no solo son estos testimonios los que permiten identificar quién es Jesús de Nazaret. Una parte muy importante que nos lleva a reconocer la identidad de Jesús es el poder que desplegó sobre la enfermedad. Si recuerdan, vimos cómo él sanó a la suegra de Pedro, e inmediatamente después sanó a toda la ciudad, dice Marcos usando una hipérbole, pero para referirse a la multitud que se agolpó a las puertas de la casa de Pedro, y a todos ellos los sanó, demostrando su autoridad sobre la enfermedad. El poder también que desplegó ante el mundo espiritual cuando expulsó a este demonio, que lo reconoció como el Santo de Dios. Luego el poder que desplegó para perdonar pecados. En fin, todo esto nos deja ver claramente que en realidad Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el nuevo Rey, cuyo evangelio o el principio de él Marcos está narrando para que creamos en él y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Marcos entonces de manera inequívoca identifica desde un inicio de su libro a Jesucristo como Dios manifestado en carne, el único y verdadero Salvador y Redentor de su pueblo. En el pasaje que leímos hace un momento, los versículos 23 al 28 de Marcos 2, el Señor Jesús es identificado con otro título más. Aparte del Hijo de Dios, aparte de mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, aparte del Santo de Dios, en estos últimos versículos del capítulo 2, el Señor Jesús es identificado con un título más. Si vamos al versículo 28,
vemos este título al que nos referimos. Dice la palabra: por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Señor del día de reposo, ese es el título al que nos referimos. Y este título pareciera ser el menos importante de los que hemos citado hasta ahora. Pero hermanos, para los fariseos y los escribas, los archienemigos de Jesucristo, los orquestadores de la religión apóstata que reinaba entonces o que imperaba entonces en Israel, como lo vimos la semana pasada, este título, Señor del sábado, el Señor del día de reposo, cuando decimos sábado nos referimos a eso, recuerden, no específicamente al séptimo día de la semana, pero al séptimo día entre los 7 que tiene, porque en el séptimo día reposó. Ya lo vimos cuando estudiamos los 10 mandamientos. Pues cuando digamos sábado, estamos refiriendo al séptimo día, al día de reposo. Bien, pero entonces decimos que el Señor dijera o se nombrara el Señor del día de reposo, que Él usara ese título para referirse a su persona, era para los fariseos y para los escribas el más problemático, el más difícil de aceptar de todos los que hemos usado o de los que hemos tenido conocimiento hasta el día de hoy. Que el Señor Jesús se autonombrara el Señor del día de reposo era escandaloso para los fariseos, más allá de lo que usted y yo podamos comprender. Era algo inaudito, era algo, no sé ni qué palabra, era tremendo, era algo escandaloso para ellos, en el grado máximo. ¿Por qué? Hermanos, porque quien estableció el día de reposo, ¿quién es? Dios. Dios estableció el día de reposo. Dios es el Señor del día de reposo. Si vamos al primer libro de la Biblia, libro del Génesis, en el capítulo 2, vemos esta ocasión en donde Dios santificó el séptimo día porque en él cesó, en él concluyó su creación. Génesis 2:3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. De manera que Dios es soberano sobre el día de reposo. Dios define el día de reposo. Dios gobierna sobre el día de reposo. Pretender entonces ser el Señor del día de reposo es pretender ser Dios. Y cualquiera que haga eso o es un blasfemo consumado o es Dios. No hay lugar para medias tintas. Y en relación a Jesús, esa es la actitud que solamente podemos tener. Con Jesús no hay medias tintas. Nadie puede decir: sí, yo acepto que el Señor Jesús o que Jesús de Nazaret fue un gran profeta, que fue uno de los iniciados, de los iluminados, que Jesús fue un gran hombre, pero hasta ahí. A veces se pasaba en sus apreciaciones, pero yo acepto que fue un gran hombre. No podemos hacer eso en relación a Jesús. O bien Jesús es Dios, como dijo que era, o es un blasfemo. No hay ninguna otra opción. Ahora, cuando Jesús se llamó a sí mismo el Señor del sábado, aparte del escándalo que fue para los fariseos, les asestó un golpe tremendo para el sistema religioso que tenían. El sistema religioso judío estaba basado en ritos y en ceremonias, en actos vacíos que buscaban más la aprobación del hombre que de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús dice: el Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo,
el Hijo del Hombre, yo soy Dios. Les estaba acertando un duro golpe a su orgullo, porque hermanos, si el judaísmo era una religión de ceremonias y de ritos, el punto máximo de sus ceremonias, la ceremonia más importante que tenían, el orgullo de todo judío era observar el día de reposo. Esa era la ceremonia máxima para ellos. Era de lo que más se sentían orgullosos. Era el punto focal del judaísmo. Precisamente la observancia del día de reposo. El día de reposo era el día principal para la religión farisaica. De modo que cuando Jesús afirmó ser el Señor del día de reposo, tener autoridad soberana sobre él, colocó el evangelio que predicaba por encima de la religión judía. Algo que dejamos establecido desde la semana pasada, cuando analizamos, ¿se acuerdan la pregunta sobre el ayuno? Dijimos, el evangelio es único, el evangelio es exclusivo, el evangelio no se parece a ninguna otra religión. El evangelio es incompatible con cada una de las otras religiones que existan o puedan existir, no importa cómo se llame. El evangelio es superior. El evangelio es incompatible con todas las demás religiones que hay. Y eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo. No me reprendas, porque mis discípulos recogen, y ahorita vamos a ver, espigas en el día de reposo. Yo tengo autoridad para dejarlos hacer eso en el día de reposo, porque yo establecí el día de reposo. Antes que analicemos el pasaje, quisiera que retrocediéramos un poco en el tiempo para ver cómo el Señor había ya desde antes establecido su postura en relación al día de reposo. Es un incidente que pasó no en Galilea, en donde se encontraba en este pasaje, pero sucedió en Jerusalén, poco tiempo antes de este incidente. Y el Evangelio de Juan lo registra. Vamos al capítulo 5 del Evangelio según San Juan y vamos a leer este incidente que pasó allá en Jerusalén y que deja establecido cuál era la postura que Jesús tenía en relación al día de reposo. 5. Juan 5, a partir del versículo 1. Dice el Evangelio: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Muy probablemente esta fiesta era la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que duraba 7 días y en la cual todo judío debía hacer una peregrinación de donde viviera a Jerusalén. El Señor Jesús hace esa peregrinación y llega ahí en esta fiesta. Y hay en Jerusalén, dice la Biblia, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. La siguiente sección, hermanos, de este pasaje, no todas las versiones de la Biblia la tienen.